En el domingo de Pascua, la tranquilidad de la isla Mersea se vio destrozada por un crimen impactante. La pareja, Stephen y Carol Baxter, fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas en el invernadero de su propia casa. La escena era desconcertante, sin signos de entrada forzada, sin evidencia de violencia. Sin embargo, detrás de esta inquietante calma se escondía un plan cruel y meticulosamente elaborado, que conducía a una verdad aterradora que nadie podría haber anticipado. Surgieron preguntas candentes rápidamente. ¿Quién estaba detrás de este acto atroz? ¿Cuál era su verdadero motivo? ¿Y cómo pudo llevarse a cabo un crimen tan brutal de manera tan impecable, dejando ni un solo rastro? Profundicemos en este escalofriante caso. Antes de comenzar, extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Que encuentren paz y fortaleza para superar esta profunda pérdida. El caso de hoy ha enviado ondas de choque a través de los residentes de la isla Mersea durante el último año. Es una historia extraña y profundamente perturbadora que ha resonado no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. La isla Mersea, ubicada a 9 millas al sureste de Colchester en Essex, alberga a una comunidad unida. La isla se divide en 2 vecindarios principales, siendo West Mercia el más grande, con una población de aproximadamente 7.000 habitantes. La isla Mersea tiene una comunidad leal donde generaciones han vivido en la misma área, asistido a las mismas escuelas y continuado criando a sus familias. Sus hermosas playas le han otorgado reconocimiento como una de las mejores áreas costeras para vivir en el Reino Unido. En 2023, Stephen y Carol Baxter eran miembros bien conocidos de esta comunidad. Eran activos en el Club Náutico de West Mercia. Carol era la directora gerente de Casplash, un negocio de accesorios de baño famoso por sus alfombrillas de baño curvas, diseñadas para adaptarse a las unidades de ducha. Su esposo, Stephen, con quien se casó en 2000, no solo era copropietario del negocio, sino también el líder global de riesgo operativo y aseguramiento en una firma de bienes raíces. Lo que le sucedió a esta respetada pareja sigue siendo un misterio que continúa acechando a su idílica comunidad insular. Los Baxter se habían ido bien, viviendo en su casa de 1 millón de libras en una calle tranquila y típicamente pacífica de la isla Mersea. Pero en los últimos años, la salud de Carol se había convertido en una creciente preocupación. Según miembros de la familia, Carol estaba lidiando con una afección tiroidea y había sido diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmunitario que afecta la glándula tiroides. La enfermedad de Hashimoto puede causar síntomas como fatiga, dificultad para concentrarse y pérdida de memoria. La hija de Carol, Ellie Baxter, a menudo notaba que su madre hacía cosas peculiares debido a estos problemas de salud. Así que, el domingo de Pascua, 9 de abril de 2023, Ellie decidió verificar cómo estaban sus padres después de que ninguno de ellos hubiera respondido a sus llamadas durante 2 días. Esto era especialmente inusual dado el fin de semana festivo. Cuando Ellie llegó a la casa, inmediatamente notó que algo no estaba bien. Las persianas de las ventanas estaban aún cerradas y nada parecía haber cambiado desde su última visita. Una sensación de temor se apoderó de ella. Al caminar hacia la parte trasera de la casa, Ellie vio a sus padres en el invernadero. Ambos estaban sentados en sus sillones, completamente inmóviles. Asustada, Ellie hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a un amigo de la familia, Luke DeWitt, que vivía a solo unas calles de distancia. Luke salió de su casa de inmediato y se apresuró a la escena. La segunda llamada fue a los servicios de emergencia, marcando el 999. Cuando Luke llegó, tomó el teléfono de Ellie para brindar detalles. Identificándose, Luke informó al operador que estaba en la escena. El operador preguntó cuántas personas necesitaban asistencia. Pero debido al ruido y la confusión, Luke salió para asegurar una comunicación clara, dirigiendo a los servicios de emergencia hacia la casa con la puerta roja. A medida que el operador pedía detalles, Luke explicó apresuradamente que habían ido a revisar la casa después de notar que no había actividad durante más de un día. Ellie había llegado primero,
entró por el invernadero y encontró a Stephen y Carol sentados inmóviles. Preocupados, habían roto una ventana para poder acceder. El operador aseguró a Luke que la ayuda estaba en camino, aconsejándole que permaneciera al teléfono hasta que llegaran los servicios de emergencia. Luke expresó su gratitud, indicando que podría necesitar salir para encontrarse con los socorristas o revisar algo, pero prometió mantenerse en la línea tanto como fuera posible. El operador ofreció más tranquilidad, instándolo a que aguantara. Luke terminó la llamada con una mezcla de urgencia y agradecimiento, agradeciendo al operador antes de colgar para concentrarse en la crisis que se estaba desarrollando. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Stephen y Carol Baxter fueron encontrados sentados juntos en su invernadero. Ambos estaban fríos al tacto y no mostraban signos de vida. No había indicios de violencia, y la casa no presentaba evidencia de entrada forzada, excepto por la ventana rota que Ellie había quebrado para alcanzar a sus padres. Inicialmente sospechando de una fuga de monóxido de carbono, la familia abrió las puertas y ventanas para ventilar la casa. La policía, al llegar, comenzó a interrogar a Luke DeWitt para reconstruir los eventos que llevaron a este trágico descubrimiento. Las tranquilas calles de la isla Mercea estaban ahora envueltas en misterio. Luke DeWitt, un graduado en informática de 33 años, era un amigo cercano de los Baxter. Habiendo crecido en la isla Mercea, Luke aún vivía cerca con su madre, a solo unas calles de distancia. Casi una década antes, había comenzado a ayudar a Stephen y Carol con su negocio de accesorios de baño al diseñar un nuevo sitio web. A lo largo de los años, Luke se convirtió en un confidente de confianza, a menudo visitando a la pareja para charlar tomando té, ayudando a organizar sus medicamentos y animando a Carol a priorizar su salud en medio de sus dificultades. A petición de los paramédicos, Luke entró en la casa para reunir las recetas de la pareja. Mientras hablaba con los socorristas, recordó la última vez que había visto a Stephen y Carol. Explicó que el viernes, después de regresar a casa alrededor de las 8 p.m., había visitado a Stephen. Hablaron sobre el trabajo y el negocio, señalando que Carol ya no podía contribuir debido a su salud en declive. Luke mencionó que su madre y su hermana también habían estado presentes y habían charlado brevemente, aunque Stephen parecía estar mal y desinteresado. Luke había planeado revisarlos de nuevo al día siguiente. Continuó describiendo sus actividades del sábado por la noche cuando había salido con Percy a una cena de cumpleaños para su amigo Freddie. Agregó que la madre de Stephen, Irene, había expresado preocupación porque no había podido comunicarse con ellos por teléfono. Para el domingo, cuando Ellie llegó a la casa, notó que las persianas estaban todavía cerradas y las luces encendidas, lo que les pareció inusual. En ese momento, Luke había asumido que podrían haber estado ignorando las llamadas o buscando algo de tiempo en tranquilidad durante el fin de semana, pero en retrospectiva, la situación parecía cada vez más inquietante. Las visitas rutinarias de Luke, una vez casuales y reconfortantes, habían adquirido de repente una importancia sombría y crítica a medida que se desarrollaba la investigación sobre la muerte de los Baxter. Cuando se le preguntó sobre la última vez que vio a la pareja viva, Luke confirmó que fue el viernes y admitió que había estado dentro de la casa ese mismo día. Subía a hacer un café y a recoger la medicación de Carol, explicó, señalando que ella tenía una extensa colección de recetas debido a varios problemas de salud y cirugías pasadas. Describió cómo ordenaba sus medicamentos, empaquetando cuidadosamente todo lo que podía encontrar en un contenedor marrón. Luke hizo una pausa antes de continuar, compartiendo cómo Carol a menudo luchaba para gestionar sus medicamentos. Tenía tantas pastillas y a veces se olvidaba de lo que ya había tomado. Era difícil para ella llevar un control. Normalmente tomaba su levotiroxina por la mañana, a menos que se olvidara, y entonces la tomaba más tarde. Hubo incluso ocasiones en las que no sabía cuántas dosis ya había tomado, agregó, su tono reflexivo y teñido de preocupación. La salud de Carol Baxter había declinado significativamente en los últimos 2 años de su vida.
Exhibía comportamientos que imitaban condiciones como demencia, enfermedad de Parkinson o los efectos persistentes de un derrame cerebral, aunque no había sido diagnosticada con ninguna de estas enfermedades. Preocupados, los Baxter consultaron a numerosos médicos en busca de respuestas. Uno de estos profesionales fue la doctora Andrea Bowden, una endocrinóloga con sede en Florida. La doctora Bowden había estado prescribiendo a Carol una serie de remedios herbales en un esfuerzo por manejar su condición tiroidea. A pesar de sus esfuerzos, los desafíos de salud de Carol continuaron desconcertando a quienes la rodeaban, planteando más preguntas sobre lo que podría haber contribuido a la trágica muerte de ella y Stephen. Los investigadores rápidamente descartaron el envenenamiento por monóxido de carbono como la causa de las muertes de los Baxter. Aún así, cuando se publicó el informe de toxicología, reveló que tanto Stephen como Carol Baxter habían consumido dosis letales de fentanilo. A diferencia de Estados Unidos, donde el medicamento es central en la epidemia de opioides, el fentanilo es raro en el Reino Unido, aunque puede ser prescrito para casos severos. El fentanilo no fue la única sustancia detectada. Los patólogos descubrieron que Carol Baxter también había ingerido altas dosis de prometacina, un medicamento de venta libre comúnmente utilizado como ayuda para dormir. Armados con estos hallazgos, la policía de Essex lanzó formalmente una investigación por asesinato. Ellie Baxter compartió información sobre las luchas de su madre durante los 2 años previos a su muerte. «Mamá se volvió desesperada», dijo Ellie. «Llegó a un punto en el que estaba dispuesta a probar cualquier cosa para mejorar». Carol había estado siguiendo las indicaciones de la doctora Andrea Bowden, en quien confiaba implícitamente. Luke DeWitt, un amigo de la familia y ayudante, a menudo apoyaba a Carol en sus esfuerzos por mejorar su salud. La acompañaba al gimnasio y preparaba batidos diseñados para estar llenos de beneficios para la salud. Dado que la doctora Bowden estaba radicada en Florida, Luke documentó la condición y el comportamiento de Carol en video para la revisión de la doctora. Stephen y Carol cariñosamente se referían a Luke como su mixólogo, ya que él preparaba regularmente bebidas herbales siguiendo las instrucciones de la doctora Bowden. Una de estas mezclas, llamada bombas de energía, estaba destinada a aumentar los niveles de energía de Carol. En un mensaje a la doctora Bowden, Carol le aseguró: «Luke siempre hace todas tus pociones». Los Baxter depositaban una inmensa confianza en el plan de la doctora Bowden, tanto que la doctora se convirtió en una de las figuras centrales de la investigación. La primera persona a la que Ellie Baxter contactó tras las muertes de Carol y Stephen fue a la doctora Andrea Bowden. La doctora ofreció sus condolencias, pero a pesar de sus remedios herbales y su plan de tratamiento, la condición de Carol no había mostrado mejoría en los 2 años. En febrero de 2022, Carol fue ingresada en el hospital con dolor abdominal, donde se descubrió un TAC en su sistema digestivo de 17 milímetros. Después de los asesinatos, la atención se centró en el plan de tratamiento de Carol y en la persona que lo administraba. La última persona que vio a la pareja viva fue Luke DeWitt, quien los visitó a las 7:55 p.m. el Viernes Santo, 7 de abril. Menos de 1 hora después de que se fue, se transfirieron 6,000 libras a la cuenta de la empresa, supuestamente desde la cuenta de Carol Baxter. Dentro de la casa de los Baxter, sus hijos descubrieron más tarde un curioso testamento en 5 partes. Este documento difería del testamento oficial que tenían Stephen y Carol en sus archivos. El Nuevo Testamento estipulaba que su querido amigo Luke DeWitt asumiría el cargo de director y persona de control significativo de Casplash, el exitoso negocio de fabricación de Carol. Sin embargo, las investigaciones revelaron que el documento era una falsificación. En julio de 2023, después de 3 meses de intensa investigación, la policía de Essex arrestó a Luke DeWitt bajo sospecha de asesinato de Carol y Stephen Baxter. Durante el arresto, la policía explicó que la razón por la que estaban allí era porque se le sospechaba de estar involucrado en el caso. Él añadió: «Como parte de la investigación policial, ha sido identificado como un sospechoso en relación con las muertes de Carol y Stephen Baxter». Entre el 7 y el 9 de abril de 2023, a Luke DeWitt se le informaron sus derechos,
pero permaneció en silencio mientras la policía comenzaba a construir su caso en su contra. La pequeña comunidad de West Mercia se vio conmocionada por la noticia del arresto de Luke. Luke DeWitt había vivido en la zona toda su vida. Era voluntario en un comedor comunitario local. Ayudaba a organizar el carnaval del pueblo y era conocido por presentarse como amable y servicial con quienes lo necesitaban. Los miembros del gimnasio que vieron a Luke ejercitándose con Carol Baxter comentaron sobre lo devoto que parecía hacia ella durante sus sesiones. En contraste con sus antiguos amigos, Luke fue descrito como poco notable y un poco raro. Un ex amigo, hablando con un periódico del Reino Unido, admitió que le sorprendió más el informe que afirmaba que Luke tenía una novia que el hecho de que había sido arrestado por un doble asesinato. Si Luke estaba realmente en una relación, sigue siendo incierto. A los 33 años, el graduado en informática mostraba poco interés en establecer conexiones románticas. Pasaba la mayor parte de su tiempo jugando a videojuegos y asistía ocasionalmente a eventos de Comic-Con. Para quienes lo conocían, Luke parecía tímido. Los Baxter, según miembros de la familia, habían sentido compasión por su vecino más joven. Agradecieron su ayuda, creyendo que era una persona solitaria que, como ellos lo describían, era nerd y raro. Su empatía por el solitario se profundizó en 2021 cuando Luke DeWitt perdió a su padre a causa del cáncer. En ese momento, Luke decidió enfocarse en mejorar su salud. Comenzó a ir al gimnasio con Carol Baxter y logró perder una cantidad significativa de peso. A partir de ese momento, Luke pasó cada vez más tiempo con los Baxter. Sus hijos más tarde notaron. Él solo estaba sentado, tomando una taza de té con ellos, pero siempre estaba allí. Cuando la policía registró la casa de Luke DeWitt, descubrieron que el joven de 33 años compartía una habitación con su madre. La habitación tenía 2 camas individuales, una con sábanas rosas para su madre y otra con sábanas azules para él. Entre los artículos en la habitación había una caja de tachuelas, similar a la que se encontró en el abdomen de Carol Baxter un año antes. Los investigadores también encontraron cápsulas de medicamentos que habían sido cuidadosamente abiertas, parches de fentanilo y lo que describieron como un tesoro de pastillas manipuladas. El rastro de evidencia se extendía más allá del dormitorio. Al llevar a Luke a custodia, los oficiales registraron su bolso. Dentro encontraron tanto parches de fentanilo usados como sin usar. Estos parches habían estado accesibles para Luke desde la muerte de su padre. Vernon DeWitt, el padre de Luke, había recibido el potente analgésico para manejar su dolor de cáncer antes de fallecer en 2021. Los investigadores notaron que era posible extraer fentanilo residual incluso de parches usados. Cuando fue interrogado, Luke afirmó que llevaba los parches en su bolso con la intención de devolverlos a una farmacia, aunque admitió que simplemente no había tenido tiempo para hacerlo. Sin embargo, parecía que los motivos de Luke para envenenar a los Baxter iban más allá de la ganancia financiera. Su plan para llevar a cabo el acto parecía deliberado, calculado y profundamente inquietante. Parece que el plan de Luke era mucho más elaborado de lo que parecía inicialmente. Cuando los investigadores de la policía de Essex examinaron su teléfono celular, descubrieron evidencia perturbadora. Entre los archivos había una imagen fija de los Baxter en su invernadero, desplomados en sus sillones en la exacta posición en la que su hija los descubriría más tarde el domingo de Pascua. El Viernes Santo, el mismo día en que se vio a Luke salir de la casa, activó una aplicación en su teléfono. La app iHeartCam se utiliza típicamente para monitorear mascotas, convirtiendo un segundo dispositivo móvil en una cámara de vigilancia que se puede colocar en cualquier lugar. Las imágenes recuperadas del teléfono de Luke revelaron que había grabado los últimos momentos de los Baxter mientras fallecían. Las imágenes de la cámara Ring de ese día mostraron a Luke regresando a la casa con la cabeza agachada, mirando intensamente su teléfono. Los investigadores concluyeron que Luke había estado en su propia casa, a solo unas calles de distancia, observando a los Baxter morir en tiempo real. El teléfono que Luke llevaba en el momento de su arresto no era el único dispositivo electrónico vinculado al caso.
En su casa, la policía encontró no menos de 80 dispositivos diferentes. Cada uno había sido utilizado en algún momento durante los 2 años anteriores para comunicarse con los Baxter, no como el nerd y servicial amigo que pensaban conocer, sino a través de varias identidades fabricadas. Estas identidades falsas fueron creadas para manipular a los Baxter, comenzando con Carol, luego Stephen y eventualmente incluso su hija. Entre estos personajes, uno se destacó como el más influyente y de confianza, Dra. Andrea Bowden. A lo largo de la investigación, la policía descubrió que Luke había creado más de 20 tales personas para llevar a cabo su engañosa trama. Algunas de estas identidades falsas incluían a un médico de América que se comunicaba con Carol y Stephen sobre varias enfermedades que tenían. El comportamiento de Carol se volvió errático, lo que ahora sabemos que fue debido a que estaba siendo envenenada regularmente. Luke DeWitt fue juzgado en febrero de 2024 en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. Cuando llegó, estaba en una silla de ruedas, alegando que era necesario debido a un crecimiento en una de sus piernas. Negó a la fiscalía el acceso a sus registros médicos y no presentó escáneres ni evidencia para respaldar su afirmación sobre el crecimiento. La fiscalía argumentó que estaba simulando la enfermedad para ganar simpatía del jurado. El tribunal se enteró de que Luke no había sido visto en un hospital durante años. Durante su testimonio, el jurado escuchó sobre el elaborado engaño de Luke. La ley contaba aproximadamente 7 personas centrales, mientras que se encontraron un total de 20 identidades distintas. La primera identidad fue Cheryl, quien Luke afirmaba que era alguien en quien Carol podía confiar y expresar sus quejas. El ahora acusado de 34 años argumentó que muchas de las identidades falsas que usó para comunicarse con Carol no estaban destinadas a ser maliciosas. Incluso afirmó que Stephen Baxter estaba involucrado en el plan, con Luke manejando la logística, incluidos los teléfonos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, mientras que Stephen supuestamente dictaba el esquema para engañar a Carol. El engaño tenía como objetivo hacer que Carol creyera que estaba recibiendo ayuda, tanto para su salud física como mental. Poco después de Cheryl, la amiga falsa, llegó la doctora Andrea Bowden, la ficticia endocrinóloga de Florida. Esta doctora le recetó un conjunto de remedios herbales para ayudar a Carol con sus problemas tiroideos, asegurándose de que se mantuviera adherida al régimen de medicación. Luke también creó otra identidad, Linda, una supuesta paciente de la doctora. Un mensaje de Linda a Carol Baxter decía: «Haz lo que dice Andrea, o tendrás otros problemas». El tribunal escuchó que Carol confiaba tanto en Linda que solicitó repetidamente conocerla en persona. Se organizaron reuniones, pero nunca se llevaron a cabo. En una ocasión, Luke, haciéndose pasar por uno de sus personajes, convenció a Carol y Stephen para que condujeran 3 horas hasta un hotel para una reunión en persona. Instancias como esta, junto con otros mensajes intercambiados entre los personajes ficticios y Stephen, mostraron que era muy poco probable que Stephen no estuviera al tanto del elaborado engaño de Luke. Parecía que algunos de los personajes estaban destinados a aislar a Carol de sus hijos y hacer que ignorara el consejo médico dado por su verdadero doctor en el Reino Unido. Además, se crearon otros personajes para generar confianza ofreciendo conexiones. Uno de esos personajes, Jenny, se presentó como la hermana de otra paciente con Hashimoto. Jenny era una productora de teatro que afirmaba estar en posición de ayudar a su hija con sus aspiraciones de convertirse en vocalista. Cuando las fuerzas del orden examinaron el teléfono de Luke, descubrieron grabaciones de voz en las que practicaba la voz que pretendía usar para Jenny. Las grabaciones incluían frases como: «Hola Carol, soy Jenny. Es un placer finalmente hablar contigo después de todos estos mensajes que hemos estado intercambiando». Cuando sus padres murieron, Luke envió un mensaje de texto a Ellie Baxter haciéndose pasar por Jenny, en el que escribió: «Oh no, mi dulce cariño, lo siento mucho». Luke continuó la fachada con Ellie durante meses después de los asesinatos. La apoyó en el funeral de sus padres, fingió ser su amiga más cercana y se comunicó repetidamente con ella como otra amiga falsa.
Una de las últimas personas que Luke utilizó fue finalmente empleada para convencer a los Baxter de tragar el veneno que los mataría. Comenzando en marzo de 2023, Luke envió correos electrónicos haciéndose pasar por un médico llamado Alan Mandel. En abril de 2023, el mes en que murieron los Baxter, el Dr. Mandel contactó a la pareja y los persuadió para que se inscribieran en un programa de desintoxicación del hígado. Fue en esta última recomendación que Luke convenció no solo a Carol, quien se había acostumbrado a beber sus concoctions, sino también a Stephen, que no lo había hecho, para que ingirieran una de sus mezclas. Luke les advirtió que no tendría un sabor agradable. Si bien el método exacto de envenenamiento se desconoce, se cree que Luke trituró tabletas de Phenergan o Phenaken, que contienen prometacina, en un polvo y lo deslizó en sus bebidas saludables. Se cree que el medicamento habría hecho que los Baxter estuvieran muy somnolientos. El fentanilo, extraído de los parches recetados a su difunto padre, probablemente se colocó en su té. Ese día, el iPad de Carol estaba abierto a su aplicación de banca en línea y se realizó una transferencia de 6,000 libras. Se cree que Luke hizo esta transferencia mientras aún estaba en la casa y mientras Carol y Stephen Baxter estaban inconscientes. El testamento falso que le dejaba el control de su empresa se encontró que había sido escrito en uno de sus teléfonos celulares. Luke DeWitt fue condenado por 2 cargos de asesinato. La policía de Essex había creído durante algún tiempo que Luke DeWitt era un asesino frío y calculador. Se hacía amigo de las personas y se presentaba como un miembro de la comunidad honorable, servicial y amable. Pero la realidad era mucho más siniestra. DeWitt hizo grandes esfuerzos para cubrir sus huellas. Engañó a todos los que lo conocían, quienes lo acogieron en sus hogares familiares y que dependían de él para recibir ayuda. O al menos lo que creían que era ayuda. Esas mentiras y ese engaño continuaron en la evidencia que presentó en la corte. De manera vergonzosa, basó su defensa en una supuesta colusión entre él y Stephen Baxter. Stephen, trágicamente, no está aquí para defenderse, pero por todo lo que sabemos sobre él, sabemos que esto nunca pudo haber sido el caso. Luke DeWitt es uno de los hombres más peligrosos que he encontrado. No tengo absolutamente ninguna duda en mi mente de que, si no lo hubieran atrapado, habría continuado matando a más personas. Luke fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 37 años a cumplir. En su sentencia, el juez Lavender comentó que el término brutal, como lo usó la multitud, no era del todo correcto para describir las horrendas acciones de Luke. El juez declaró: «Lo que hiciste fue cruel y sin sentido, pero no estoy seguro de que deba ser descrito como sádico. Considero que es posible que lo que realmente te motivó fue un deseo de controlar a otros. Como manipulaste y controlaste a Carol Baxter en los 2 años previos a su muerte y como continuaste manipulando a Ellie Baxter después de la muerte de sus padres. Ninguna sentencia puede aliviar el dolor ni llenar el vacío dejado por la pérdida de Stephen y Carol Baxter, una madre, hermana y abuela amorosa, y un padre, hermano y abuelo generoso. Sus vidas fueron tomadas inexplicablemente, dejando a sus familias y comunidades en gran dolor. A medida que los perpetradores enfrentan las consecuencias de la justicia, se espera que esto traiga algo de consuelo a la familia. Aunque el dolor nunca desaparecerá, pueden encontrar fuerza en los hermosos recuerdos y en la verdad que ha sido revelada para que el legado de Stephen y Carol nunca sea olvidado. Y ese fue el trágico caso de Carol y Stephen Baxter. Gracias a todos una vez más por ver, realmente lo aprecio. En la mañana del 28 de junio de 2014, en el pequeño pueblo de Cottonport, Luisiana, Megan Parra, de 29 años, fue encontrada tumbada en el piso de la sala con una herida de bala en la cabeza, sangrando profusamente. Los primeros en descubrir esta trágica escena fueron sus padres, que llamaron a la policía. La policía confirmó rápidamente la muerte de la víctima y lo declaró un suicidio. Sin embargo, por alguna razón, el padre de Megan, Steve Ductoré, sintió que algo estaba mal.
Aunque no pudo precisar exactamente lo que pasó, estaba convencido de que su hija nunca habría renunciado a la vida de esa manera y que alguien la había matado. Pero ¿dónde estaba la evidencia? Para encontrar pruebas que demostraran su sospecha y anular la decisión unánime de la policía y del médico forense, este padre luchó con su familia durante 9 años. Justo cuando todos pensaban que estaban luchando para lidiar con el dolor de perder a su hija, de repente presentó pruebas y solicitó con éxito un nuevo juicio, exponiendo al asesino que había estado merodeando a su alrededor. ¿Qué pasó exactamente entonces? La historia comienza el día antes del supuesto suicidio. Ese día, Megan repentinamente sacó su coche de la carretera y se estrelló contra un árbol al lado. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves. En el momento del accidente, llevaba puesto el cinturón de seguridad, no hablaba por teléfono ni bebía, y su velocidad era de 72 kilómetros por hora. Según todos los informes, no debió de haber ningún accidente. Pero los accidentes ocurren inesperadamente como esto. La policía se sorprendió al descubrir que no había marcas de freno en el suelo durante todo el accidente. ¿Por qué no frenó aunque sabía que iba a golpear un árbol? Así que la policía preguntó curiosamente al padre si su hija estaba tratando de suicidarse y por qué no frenó. Steve también estaba perplejo. Se volvió y le preguntó a su yerno, Dustin Parra. Dustin explicó que era una posibilidad ya que Megan había estado preocupada recientemente, aunque no estaba claro por qué estaba preocupada. Cuando Steve trató de consolar a su hija, Megan dijo que no era porque no quería frenar. Había estado frenéticamente presionando el pedal del freno, pero era inútil. Al darse cuenta de que los frenos habían fallado, rápidamente se dirigió hacia el árbol para evitar una situación más peligrosa de conducir en el río por delante. Sin embargo, todo esto era solo especulación. Megan solo tenía un pequeño corte en su mano derecha, así que nadie tomó este accidente en serio y nadie probó la funcionalidad de los frenos del coche. La noche del accidente, Megan tuvo su mano derecha vendada en el hospital y luego se metió en el coche de su marido para ir a casa. Preocupados de que la lesión de Megan haría difícil cuidar a los niños, sus padres llevaron a los 2 hijos de Megan y Dustin a su casa por la noche. Alrededor de las 7 a.m. del día siguiente, Megan envió un mensaje a su madre para preguntarle si los niños estaban cómodos en la casa de sus abuelos. Su madre, acostumbrada a la atención de Megan, llamó para decir que los niños estaban despiertos, el desayuno estaba listo y no debería preocuparse. Ella le aseguró que traerían a los niños después del desayuno para ver cómo se estaba recuperando. La conversación entera era esperada, con Megan diciendo adiós como de costumbre antes de colgar. Una hora después, alrededor de las 8:00, el marido llamó a su suegra, Missy. Dustin dijo que Megan iba a tomar una ducha y planeó ir al supermercado cercano para comprar algunos comestibles. Pensó que recogería a la familia de la casa de sus suegros cuando regresara. Sin embargo, Missy esperó en casa durante 1 hora y no vio ningún signo de Dustin. Asumieron que algo estaba reteniendo a Dustin, así que decidieron ir a ver a su hija. Para su sorpresa, tan pronto como abrieron la puerta, vieron a su amada hija acostada en el suelo con la cabeza cubierta de sangre. Instintivamente, agarraron a sus 2 nietos, cubriendo sus ojos, y luego se acercaron lentamente a Megan. Missy, siendo una enfermera, se arrodilló junto a Megan y al darse cuenta de que todavía tenía pulso, inmediatamente comenzó a realizar la RCP. Steve, mientras tanto, llamó a la policía y luego llamó a Dustin para decirle que algo había pasado en casa que volviera rápidamente. La policía llegó primero, ayudando a Missy con el tratamiento de Megan. Dustin vino poco después, apareciendo extremadamente ansioso. Se precipitó dentro, pero resbaló sobre el suelo cubierto de sangre y en el proceso apartó una pistola. Ignorando las manchas de sangre en su ropa, rápidamente se arrodilló junto a Megan y accidentalmente sacó una foto de sus 2 hijos del bolsillo. Sobrecogido de tristeza, miró a su esposa y ayudó a su suegra con cuidados de emergencia. Dustin también era enfermero profesional, por lo que la policía no interfirió en sus esfuerzos.
Unos minutos después, el personal médico llegó y llevó a Megan al hospital. Después de que todos se fueron, Steve y Missy se quedaron tratando de comprender los eventos horribles. La policía comenzó entonces a registrar la habitación y a tomar fotografías. Recogieron la pistola de la escena junto con un par de pantalones cortos de Dustin que estaban manchados de sangre, probablemente de cuando se resbaló. Además, en la cocina encontraron un trozo de papel con una nota escrita: «Dile a los niños que los quiero. Lo siento». Parecía la nota de suicidio. Al día siguiente, el médico informó a los padres que habían hecho todo lo posible, pero la bala había causado demasiados daños y que cualquier esfuerzo adicional sería inútil. La familia decidió quitarla del soporte vital y fue declarada muerta. Siguiendo sus deseos, sus órganos fueron donados. Desde ese día, Steve empezó a sentir que algo iba mal. El día del suicidio, estaba demasiado ocupado procesando las trágicas noticias y esperando en el hospital para pensar en los detalles. Pero ahora, cuando se calmó y pensó cuidadosamente, encontró el suicidio de Megan inexplicable. Cuando Steve compartió sus dudas con la familia, Dustin respondió, preguntando por qué no pudo haber sido suicidio. La policía había comprobado las huellas del arma y estaba cubierta con las de Megan, junto con algunas de Dustin, lo que no fue sorprendente ya que el arma pertenecía a él. Dustin argumentó que si Megan no se había suicidado, ¿quién más podría haberla matado? Dijo que había estado en el supermercado durante el incidente, así que no pudo haberle disparado. Steve pronto descubrió que Dustin había mentido. Uno de los policías le dijo a Steve que el arma usada para matar a Megan nunca había sido probada por huellas. ¿Cómo pudo saber Dustin cuántas huellas dactilares había en el arma? 3 semanas después salió el informe de la autopsia de la víctima. El informe mostró que la prueba dio negativa para sedantes, lo que indica que nadie la había drogado. Estaba completamente consciente cuando ocurrió el disparo. La causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza, con el bozal apuntando directamente a su sien en un disparo de corto alcance. Basado en los testimonios de la familia, principalmente el relato de su marido Dustin de que estaba angustiada, la muerte de Megan fue finalmente declarada como suicidio. Sin embargo, la hermana embarazada de Megan le dijo a Steve que ella no pudo haberse suicidado. Ella había estado esperando ansiosamente el nacimiento del bebé de su hermana y estaba planeando un baby shower para ella. Solo 2 días antes del incidente, Megan la había llamado para preguntarle qué color de globos quería. También aspiraba a ser maestra y estaba a solo unos meses de obtener su maestría. Con un futuro tan brillante, ¿por qué se suicidaría en este momento? Aunque la familia estaba segura de que no se había suicidado, ¿qué podían hacer? ¿Dónde estaban las pruebas? Cuando la encontraron, la puerta estaba cerrada con llave y no había señales de entrada forzada, lo que indica que no había nadie más en la casa en ese momento. ¿Quién pudo matarla? ¿Pudo ser su marido, Dustin? ¿Era posible que su coartada fuera inventada? De la investigación de Steve, descubrió que Dustin había contado 3 historias diferentes a 3 personas diferentes sobre la muerte de Megan. Si fuera inocente, ¿por qué inventaría historias diferentes para personas distintas? Además, Steve tenía la sensación de que la relación de Megan con Dustin se había estado deteriorando durante algún tiempo antes de su muerte. El informe de la autopsia mostró algunos moretones en el abdomen y el pecho de Megan que podrían haber sido causados por Dustin. Con el paso del tiempo, Steve se convenció cada vez más de que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada. Planeó comenzar su investigación con el arma, pero desafortunadamente ya no podía servir como evidencia porque la policía se lo había devuelto a Dustin antes de que se completara el informe de la autopsia. En su ira, Steve presentó una petición al tribunal local, esperando que un juez ordenara un nuevo juicio del caso. Pasaron 4 meses antes de que un juez estuviera dispuesto a reunirse con Steve. Sin embargo, incluso entonces, el juez no pudo reabrir el caso debido a la falta de pruebas. El mayor obstáculo fue que el teléfono de Megan estaba en posesión de Dustin. No puedes acercarte a Dustin y decir:
Sospechamos que asesinaste a tu esposa. Entrégame el teléfono. Además, Dustin tenía la custodia de los 2 hijos. Por el bien de sus nietos, Steve se mostró reacio a llevar a cabo una investigación de alto perfil o dejar que Dustin supiera que estaba siendo investigado para evitar alertarlo. Por lo tanto, el investigador enviado por el juez tuvo que trabajar discretamente, centrándose en las fotografías tomadas en la escena del crimen y los vecinos que no habían sido interrogados por la policía. Vale la pena mencionar que en la mañana del incidente, los vecinos informaron haber oído un sonido similar a un disparo. Uno de los vecinos observó después de las 7 a.m. Un vecino oyó un ruido fuerte. Otro vecino informó haber oído un disparo alrededor de las 9:15 a.m. Esto planteó una pregunta crucial. Si el tiroteo ocurrió a las 9:15, ¿podría Dustin haber llegado a casa a tiempo? Se sabía que Dustin llegó al supermercado a las 8:53 y se fue a las 9:43. Un recibo con marca de tiempo confirmó que hizo una compra, lo que le proporcionó una coartada sólida. Según esta línea de tiempo, Dustin no pudo haber estado en casa durante el tiroteo. Sin embargo, si el tiroteo ocurrió alrededor de las 7 a.m., Dustin no tenía coartada para ese momento. Steve y su familia comenzaron a estudiar meticulosamente las 115 fotos tomadas en la escena del crimen el día que Megan fue asesinada. La hermana de Megan incluso pasó tiempo aprendiendo técnicas forenses en línea. Estas habilidades dieron sus frutos cuando rápidamente notó algunas inconsistencias con las manchas de sangre en la escena. Por ejemplo, la herida de Megan estaba en un lado de su cabeza, pero las salpicaduras de sangre estaban en el otro lado. Esto sugiere que Megan pudo haber sido trasladada después de ser baleada. Otro detalle sospechoso fue la pistola que se dejó en la escena, que parecía demasiado limpia en las fotos. Dado el impacto de un disparo a corta distancia y la salpicadura de sangre esperada, el arma debería haber estado ensangrentada, pero parecía que había sido limpiada. Finalmente, había una foto de los hijos de Megan. ¿Cómo sabía Dustin que la foto estaba en el bolsillo de Megan tan pronto como entró a la habitación? ¿Podría ser que Dustin lo hubiera colocado intencionalmente allí? La supuesta nota de suicidio tampoco parecía correcta. No se parecía en nada al estilo de escritura de Megan. Además, una de las fotos mostraba signos de que pudo haber una lucha en la habitación antes del incidente. ¿Dustin tuvo una discusión con Megan y en un ataque de rabia la asesinó? Meses más tarde, Steve contactó al fiscal de distrito local nuevamente, presentando sus pruebas y esperando que tomaran el caso en serio. El fiscal dijo que contactaría al departamento del sheriff y les instaría a reabrir la investigación. Como era de esperar, el departamento del sheriff se negó. Casi nadie tomó en serio la evidencia de Steve. Todos creían que Steve era simplemente incapaz de superar la muerte de su hija y estaba obsesionado con encontrar a alguien a quien culpar. En 2017, 3 años después del incidente, el fiscal de distrito escribió a la Policía Estatal de Luisiana, solicitando una nueva investigación sobre la muerte de Megan. La policía del estado accedió a la solicitud, pero desafortunadamente su investigación no arrojó nuevos resultados y no anuló la conclusión anterior. Dustin permaneció libre. Incluso se casó con una segunda esposa y criaron a los hijos de Megan con ella. Steve, inmóvil y decidido a que se hiciera justicia, llamó a su amigo de la secundaria David, un agente retirado del FBI. Al enterarse de la difícil situación de su amigo, David voló inmediatamente desde Nebraska a Luisiana para reunirse con Steve. Esa noche, revisó meticulosamente los documentos que había reunido a lo largo de los años, examinando cuidadosamente las pruebas. A la mañana siguiente, David, alojado en la casa de Steve, confiadamente le dijo: «Su hija fue asesinada, sin duda». Steve tenía razón desde el principio. Desde el momento del incidente, había estado en el camino correcto. Finalmente, tenía los medios para buscar justicia para su hija. Con el apoyo del ex agente federal David, las agencias locales de aplicación de la ley finalmente acordaron reabrir el caso. El 15 de enero de 2019, casi 5 años después del incidente, la policía convocó oficialmente a Dustin por primera vez.
Anteriormente, la policía que manejaba el caso de Meghan no solo había fallado en llevar a cabo una investigación exhaustiva, sino que ni siquiera había citado a Dustin una vez o verificado su coartada en el supermercado. Habían tomado casi por completo la palabra de Dustin, cerrando el caso a toda prisa sin examinar detenidamente el informe de la autopsia. Durante el interrogatorio, Dustin admitió por primera vez que había sido infiel. Confesó que su relación con Meghan había sido problemática y que ocasionalmente se peleaban. Sin embargo, afirmó que Meghan había estado angustiada en las semanas previas al incidente, despertándolo con frecuencia a mitad de la noche para preguntarle qué pasaría con sus hijos si ella moría. Es importante señalar que Dustin era el único que creía que Meghan tenía tendencias suicidas. Todos los demás describieron a Meghan como una persona positiva y esperanzadora que nunca mencionó querer suicidarse. Dustin explicó que el deslizamiento en la sangre de Meghan fue puramente accidental, pero desde la perspectiva de la policía parecía más un intento intencional de alterar la escena del crimen. ¿Qué mejor manera de interrumpir una investigación que contaminarla con sangre? A pesar de esto, Dustin negó cualquier participación en la muerte de Meghan, sosteniendo que estaba de compras cuando ella supuestamente se suicidó. Por lo tanto, tiene una coartada perfecta. Como se mencionó anteriormente, un vecino había oído claramente un ruido fuerte alrededor de las 7 a.m. Esto sugiere que Dustin pudo haber asesinado a su esposa poco después de las 7 a.m. y luego llamó a los padres de Meghan. Fingiendo que su esposa estaba en la ducha y usando la excusa de ir al supermercado para cubrir su crimen, Dustin trató de ocultar sus acciones. En abril de 2021, para asegurar la condena de Dustin, Steve consultó a un reputado analista de salpicaduras de sangre. El analista examinó los pantalones manchados de sangre de Dustin y encontró lo que Steve había sospechado. Dustin probablemente se había deslizado en la sangre para cubrir las manchas de sangre en sus pantalones. Usando una lupa, el analista descubrió un pequeño salpicón de sangre en el bolsillo grueso de los pantalones cortos de Dustin, que era claramente el resultado de la salpicadura de sangre a alta velocidad de un disparo. Ningún resbalón o caída podría haber dejado tal marca, indicando que Dustin debía estar parado allí cuando ocurrió el tiroteo. Además, el analista de salpicaduras de sangre también creía que el arma había sido limpiada. El 13 de octubre de 2021, 7 años después del incidente, el caso de la muerte de Meghan se presentó al gran jurado. Posteriormente, Dustin fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. La forma de la muerte de Meghan cambió del suicidio a indeterminado. Como Steve había anticipado, Dustin mantuvo su inocencia. Steve no esperaba que 3 días antes de que el juicio por asesinato se programara para comenzar, el 24 de marzo de 2023, el acusado ofrecería un acuerdo. Este contactó con la fiscalía, aceptando declararse culpable de homicidio involuntario a cambio de una sentencia reducida. Para el padre, que había luchado durante 9 años, ese acuerdo era un pobre consuelo. No podía deshacer el sufrimiento que había sufrido o restaurar la vida inocente de su hija. La verdadera preocupación era si la evidencia de Steve sería suficiente para ganar el caso. Si Dustin fuera absuelto y se saliera libre, ¿qué pasaría con los hijos de Meghan? Nunca serían capaces de entender la verdadera naturaleza de su padre o aprender la verdad completa sobre la muerte de su madre. Al final, Steve fue el que realmente perdió. Como resultado, Steve negoció con la fiscalía y aceptó un acuerdo de culpabilidad con la condición de que Dustin tuviera que responder a las preguntas de la fiscalía en detalle. El 26 de marzo de 2023, Dustin se declaró culpable. En el tribunal admitió que había discutido con su esposa el día del incidente y que había tomado la pistola durante la pelea y apretado el gatillo contra ella. El 20 de abril de 2023, la custodia completa de los 2 hijos fue otorgada a los padres. Dustin fue condenado a 5 años de prisión, pero es probable que sea elegible para la libertad condicional después de cumplir 18 meses. De la historia de Meghan Parra aprendemos que el poder del amor y la perseverancia puede revelar la verdad y lograr justicia, incluso en las circunstancias más dolorosas.
Steve Ductore, un padre tenaz que no creía que su hija se suicidó, valientemente enfrentó todas las dificultades durante 9 años para encontrar la verdad. Superó el escepticismo de la policía y la sociedad, manteniendo su fe y amor por su hija. Nunca debemos dejar de creer en lo que es correcto, especialmente cuando se trata de los seres queridos. La paciencia y la determinación no solo nos ayudan a descubrir la verdad, sino que también traen justicia y paz al alma. Siempre permanezcan firmes y luchen constantemente por lo que creen, porque al final la justicia será servida y la verdad será revelada. Andrine McDonald, la hermosa, inteligente y exitosa mujer, parecía tenerlo todo. Una familia amorosa y un próspero negocio que valía millones. Pero nadie podría haber predicho que las mismas cosas que ella valoraba la llevarían a una trágica tragedia. Un matrimonio que una vez pareció fuerte se convirtió en una trampa mortal. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el perpetrador? Vamos a echar un vistazo más de cerca. En primer lugar, nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias a Andrine. Que encuentre paz en su nueva vida, donde sea que sea. Andre McDonald y Andrine Anderson se conocieron por primera vez en 2009 en Port Antonio, Jamaica. Ambos crecieron en su Jamaica natal. Después de terminar la escuela secundaria, Andre se mudó a Florida para unirse a su madre y asistió a un colegio comunitario. Más tarde se graduó de la Universidad Internacional de Florida con un título en Ingeniería Eléctrica. Luego se unió al ejército de EE-UU y completó el entrenamiento de oficiales. Andrine, que es 10 años más joven que Andre, se mudó a Estados Unidos para unirse a él y los dos se casaron. Después de su boda, Andre fue trasladado de Florida a la base de la Fuerza Aérea Lackland en San Antonio. Los primeros años de su matrimonio fueron felices. Andrine se graduó de la Universidad de Texas en San Antonio y dio a luz a su hija, Elena. Juntos fundaron un negocio de atención médica a domicilio, abriendo ubicaciones en toda la región. En 2015, patrocinaron a la madre de Andrine, Jacinthe Marine Smith, para que viniera de Jamaica a vivir con ellos y ayudar a cuidar a Elena. Jacinthe también trabajaba en uno de los negocios familiares. Para 2019, su hija, Elena, tenía 6 años. Andre fue ascendido a mayor en 2016 y luego transferido a la reserva, aunque seguía estacionado en San Antonio. Su esposa continuó dirigiendo el negocio, convirtiéndolo en una empresa multimillonaria, con planes de abrir más ubicaciones. Su vida parecía ocupada pero llena de éxito y momentos familiares. La historia comienza en la mañana del 1 de marzo de 2019. Andrine no fue a trabajar ni respondió el teléfono. Carol Ann Gombar, una buena amiga de Andrine, estaba particularmente preocupada. Carol era competidora de Andrine en la industria de la vida asistida, pero a pesar de ello se habían convertido en muy buenas amigas. Trabajaban juntas la mayoría de las mañanas. Preocupada, ella, junto con 2 colegas de Andrine, fue a la casa de la familia McDonald en el norte del condado de Bexar, pero al no encontrar a nadie en casa, Carol decidió echar un vistazo. No tardó en notar signos de que algo no estaba bien. Detrás de la casa encontró un rastro de cenizas en el camino. Claramente se había encendido un pequeño fuego allí, y entre los restos vio algo que llamó su atención. Un pedazo de lo que parecía ser un zipper. ¿Por qué Andre o Andrine habrían quemado su ropa? El pensamiento le envió un escalofrío por la espalda, especialmente cuando recordó un comentario escalofriante que su amiga Andrine había hecho una vez. Si alguna vez desaparezco, será porque Andre me mató. Con el corazón acelerado, Carol empujó la puerta trasera, que estaba entreabierta. Dentro, el aire se sentía pesado y sus peores temores comenzaron a materializarse. En el baño, notó una mancha de sangre en el interruptor de la luz. El pánico la invadió mientras sacaba su teléfono y tomaba una rápida foto de la perturbadora evidencia. Sabiendo que no podía manejar esto sola, Carol contactó de inmediato a un amigo detective de confianza, quien le urgió a que se comunicara con la madre de Andrine y luego con la oficina del sheriff.
Marin, la madre de Andrin, llegó a la casa para encontrarse con Carol. Su rostro estaba marcado por la preocupación mientras confirmaba que nadie había visto ni oído de Andrin desde la noche anterior. El teléfono celular, las llaves y la cartera de la joven habían quedado atrás en la casa. Ambos autos que ella solía conducir estaban estacionados en el camino de entrada, pero no había señales de ella. La ausencia de Andre solo profundizaba el misterio. Él no estaba por ninguna parte. Carol y Marin contactaron de inmediato a la oficina del sheriff del condado de Bexar. Se realizó una llamada y poco después las fuerzas del orden llegaron a la propiedad para realizar un chequeo de bienestar. La urgencia en sus acciones subrayaba la gravedad de la situación. Al caminar por la casa, el deputy del sheriff notó algunas señales de alerta. A través del dormitorio principal, la alfombra había sido limpiada recientemente. Observó la sangre en el interruptor de la luz que Carol había fotografiado con su teléfono anteriormente. También había sangre en el piso del baño y una pequeña cantidad visible en una puerta interna. El Chevrolet Malibu estacionado en el garaje tenía una pequeña abolladura en la parte trasera, cerca del maletero. El deputy, mientras inspeccionaba el auto, también notó algo notable: grava de color claro cubriendo los neumáticos. Le pareció extraño, ya que el auto claramente había sido conducido por un camino rural, lo cual no era consistente con el hecho de que había estado estacionado en el garaje. Durante la visita, Andre McDonald llegó a casa. Le dijo al deputy que acababa de estar en el Hospital de Emergencias Bautista para ver a su esposa, quien estaba siendo tratada allí, por lo que no había nada de qué preocuparse. Extrañamente, una rápida llamada al hospital reveló que, de hecho, no era así. Confrontado con esta información, Andre admitió que él y su esposa habían tenido una discusión la noche anterior y que ahora no sabía dónde estaba. Las fuerzas del orden lo detuvieron de inmediato y él solicitó un abogado y no dijo nada más. Mientras tanto, la sangre encontrada en el interruptor de la luz y en el baño fue enviada para su análisis. Los resultados dieron un resultado positivo que coincidía con Andrin McDonald. Resulta que Andre había estado en el Hospital de Emergencias Bautista justo antes de regresar a casa y encontrar a los deputies del sheriff en su casa. Brendan Gordon, el empleado que trabajaba en el mostrador de la instalación de emergencias esa mañana, relató cómo entró rápidamente a la sala de emergencias. El mayor de la Fuerza Aérea declaró que estaba buscando a su esposa. Brendan, siguiendo el protocolo, pidió un apellido para verificar los registros. Cuando le informó a Andre que una mujer afroamericana llamada McDonald estaba siendo tratada, la actitud de Andre cambió. Miró a Brendan durante un largo momento. Luego, abruptamente se dio la vuelta y salió por la puerta sin decir otra palabra. Más tarde se confirmó que la mujer que recibía tratamiento en el hospital no era Andrin McDonald. Andre fue liberado de la oficina del sheriff del condado de Bexar la mañana siguiente, 2 de marzo. Durante las siguientes 12 horas no se supo de él y sus movimientos solo se reconstruyeron más tarde. Resulta que Andre estaba haciendo algunas diligencias. Las cámaras de seguridad de una tienda de herramientas Lowe's capturaron a Andre llenando un carrito con varios artículos que aparentemente se utilizaban para jardinería o quizás para acampar. Tenía una pala, un hacha y guantes. Los artículos también incluían 2 contenedores de gasolina de 5 galones. André pagó los artículos en 2 transacciones, una con su tarjeta de débito y la otra en efectivo. Desde Lowe's, Andre fue captado en cámara deteniéndose en una estación de servicio Shell. Se acercó a la bomba Nome 20, en el extremo derecho, justo fuera del alcance de las cámaras. Allí compró aproximadamente 9.7 galones de gasolina, llenando los 2 contenedores que acababa de adquirir en la ferretería. Un oficial encargado de observar la casa de los McDonald después de la liberación de Andre llegó para encontrar que la puerta del garaje había sido arrancada de sus rieles. El deputy luego observó mientras Andre salía de la casa, siguiéndolo de manera encubierta. El sospechoso fue rastreado hasta la armería de Nagel. En la tienda compró un arma y una gran cantidad de munición. Seleccionó una pistola Smith & Wesson y pagó por su compra. Pero luego, de manera extraña,
André se dio la vuelta abruptamente y salió de la tienda. Dejó el arma, la munición y su identificación atrás y simplemente salió. Los oficiales que lo observaban desde afuera detuvieron al sospechoso cuando salió de la armería. En ese momento solo tenían piezas de un rompecabezas, pero había algo muy mal y estaban preocupados por la salud mental de André. Durante este encuentro notaron cortes y otras marcas en sus manos. Ofreció más de una explicación contradictoria para estas lesiones. Cuando regresaron a la casa en Solitude Cove, los deputies hicieron otro descubrimiento inquietante. En la parte trasera del Porsche Macan, que estaba registrado a nombre de Andrin, encontraron una pala. Este artículo no estaba en el vehículo durante su primer recorrido por la casa cuando realizaron el chequeo de bienestar. Dada esta nueva evidencia, el equipo del sheriff vio suficiente motivo para solicitar una orden de registro, creyendo que había más por descubrir dentro del hogar. Para cuando las fuerzas del orden ingresaron a la casa por segunda vez, nadie había visto a Andre McDonald durante aproximadamente un periodo de 12 horas, desde que salió de la estación hasta su viaje a la armería. Los miembros del equipo de investigación de la escena del crimen de la BCSO ingresaron a la casa y encontraron, además de la pala, numerosos artículos, la mayoría dentro de los 2 vehículos que el sospechoso había estado conduciendo durante los 2 días anteriores. Además de la pala, los deputies descubrieron más artículos perturbadores. Se encontró un hacha descansando en el piso del asiento trasero del Malibu y en el maletero se descubrió un rollo de plástico negro. También se encontraron 2 encendedores en la consola del vehículo. Los investigadores hallaron una caja llena de bolsas de basura de plástico resistente, un hacha de tamaño completo, un hacha pequeña y un par de guantes de trabajo en el Porsche. Dentro de una bolsa de plástico blanca encontraron un martillo de garra desgastado con restos de plantas sobre él. También había sangre visible en el martillo. Una búsqueda adicional en un bote de basura reveló 2 recibos rasgados de muchos de estos artículos, todos comprados en la tienda de herramientas Lowe's. Los artículos parecían haber sido comprados recientemente, pero aún no se habían utilizado. Estaban empacados en los vehículos como si estuvieran listos para ser transportados a algún lugar. Lo especial era que el martillo estaba muy sucio y ensangrentado. Las pruebas posteriores confirmaron que la sangre en el martillo coincidía con la de Andrin McDonald. Aunque no había suficiente evidencia dentro de la casa para reconstruir la historia completa, la oficina del sheriff del condado de Bexar sabía que Andre estaba en el centro de la investigación. Un día después de que se reportara la desaparición de su esposa, el hombre fue arrestado formalmente y acusado de manipulación de evidencia. El descubrimiento de los artículos llevó a los investigadores a creer que estaban destinados a ser utilizados para deshacerse de un cuerpo. La evidencia sugería fuertemente que Andrin McDonald ya no estaba viva. Un esfuerzo de búsqueda masivo por la víctima comenzó en los días siguientes. Voluntarios locales, el ejército, el FBI y la policía local iniciaron una búsqueda sistemática en el campo del condado de Bexar. Los datos del teléfono celular extraídos del dispositivo personal de Andre no fueron útiles. Si él había, como sospechaba la BCSO, desechado el cuerpo de su esposa, habría sabido lo suficiente como para dejar su teléfono celular en casa. Los equipos de búsqueda, a caballo, en cuatrimotos y caminando por terrenos difíciles, cubrieron millas de campo fuera de San Antonio. Cada porción de la cuadrícula cubierta era un área más que podía ser descartada. En los días siguientes hicieron progresos, aunque muy lentamente. Mientras las partidas de búsqueda se reunían diariamente, la fianza de Andre McDonald fue reducida debido a la evidencia limitada. Fue liberado y colocado bajo arresto domiciliario, pero no se unió a los esfuerzos de búsqueda de su esposa. A medida que continuaba la búsqueda, los investigadores se centraron en André y hablaron con familiares y amigos sobre su matrimonio con la víctima. A través de estas conversaciones descubrieron un posible motivo. Andrin manejaba la mayor parte de las operaciones diarias de su creciente negocio, que ahora incluía 3 hogares de vida asistida. Con planes para una 4ª instalación en marcha, la empresa estaba valorada en alrededor de $1,000 millones.
Además, los investigadores también descubrieron que las tensiones se habían estado acumulando en el matrimonio durante algún tiempo. Se hizo evidente que su relación no había sido estable durante años. En 2016, después de 6 meses de entrenamiento en la Fuerza Aérea en Alabama, Andre regresó a Texas y encontró que la relación en casa había cambiado. Mientras él estaba fuera del estado, su esposa, Andrin, le envió un mensaje de texto pidiéndole que no volviera a casa cuando terminara su entrenamiento. Cuando regresó, descubrió que ella se había hecho 2 nuevos tatuajes. Uno era un símbolo de infinito con una A en el medio, y el segundo era una fecha. Andre no pudo ignorar el significado de estos tatuajes. Sabía que la A no lo representaba a él ni a su esposa. De hecho, la A en el símbolo era un símbolo del exnovio de Andrin, Auburn, un hombre que Andre sabía que era un líder de pandilla local y un traficante de sustancias adictivas en Jamaica. Auburn también tenía un tatuaje idéntico en el pecho. La fecha que Andrin tenía tatuada en la muñeca era su cumpleaños. Por lo tanto, Andre solicitó el divorcio. Bajo las leyes de propiedad comunitaria de Texas, cada persona recibiría el 50% de todo en caso de divorcio. Sin embargo, en 2017, Andrin convenció a Andre para que detuviera el divorcio. Aunque no se reconciliaron completamente, la hostilidad disminuyó y continuaron co-criando a sus hijos y dirigiendo su negocio. A principios de 2019, las viejas tensiones resurgieron. Andrin regresó a Jamaica, donde reanudó su relación con su exnovio. Ella y Andre discutieron por su deseo de volver a Jamaica, presumiblemente para estar con él. El 11 de julio de 2019, 5 meses después de que se reportara la desaparición de Andrin, un agricultor local llamado Clifton Clapham estaba caminando por su propiedad en Speck Road. Había ido a recuperar la cabeza de una vaca para una decoración del patio. Al acercarse a los huesos de la vaca, notó un mal olor. Tras una investigación más detallada, descubrió restos humanos mezclados con los huesos. Clifton mantuvo su distancia y llamó a la oficina del sheriff. La granja estaba a menos de 10 millas de la casa de los McDonald y se convirtió en un lugar clave en la búsqueda de Andrin McDonald. Los restos fueron encontrados a unas 20 yardas detrás de una cerca y una puerta. Los equipos de búsqueda habían peinado los campos cercanos, pero no habían podido acceder a la granja en sí porque era una propiedad privada. Los restos estaban cubiertos con madera y los huesos de la vaca muerta. La pila había sido incendiada. La BCSO hizo el anuncio que tantas personas habían estado esperando. Habían encontrado el cuerpo de Andrin McDonald. Con el descubrimiento de su cuerpo, la BCSO tenía la última pieza que faltaba en el caso que habían estado construyendo contra Andre. Fue arrestado fuera de su casa y acusado de asesinato en primer grado. Hubo múltiples retrasos en su juicio, incluida la pandemia de COVID-19, que pospuso la fecha de inicio hasta principios de 2023. Durante este periodo, Andre permaneció notablemente en silencio. No había hecho declaraciones a la policía desde los primeros días de la desaparición de su esposa. Así que fue un desarrollo impactante cuando, 3 días antes de que comenzara el testimonio, este hombre llamó a su ex-suegra y confesó haber matado a su esposa. Quería ser honesto con ellos, dijo. Les dijo a la familia de Andrin que ella lo había atacado durante una discusión y que se había visto obligado a defenderse. Al hacerlo, provocó que ella cayera y 2 patadas mientras ella estaba en el suelo debieron causarle asfixia. Andre insistió en que no había tenido la intención de matar a su esposa. Quería que su madre, Marín, escuchara su versión de los hechos antes de que comenzara el juicio, donde se declararía no culpable por razones de defensa propia. El juicio comenzó con Marín testificando sobre una reciente llamada telefónica con Andre. Ella relató su explicación de lo que había sucedido antes de la muerte de la víctima. Según él, habían estado discutiendo cuando Andrin cayó al suelo. En el calor del momento, él le pisoteó. Al escuchar los pasos de su hija Elena en otra parte de la casa, dejó a Andrin en el suelo y fue a acostar a su hija de nuevo. Marín testificó que Andre describió a Andrin tendida en el suelo, luchando por respirar.
Después de acomodar a su hija en el piso de arriba, regresó y la encontró todavía allí. El doctor James Feig, un patólogo forense de la oficina del médico forense del condado de Besar, realizó la autopsia. Testificó que la causa de la muerte de Andrin fue violencia homicida, incluyendo trauma por fuerza contundente. Cuando se le preguntó si podía descartar la asfixia como causa, dijo que no. Simplemente no quedaban suficientes restos de ella para determinar más detalles. Y cuando el fiscal le preguntó si el trauma sería consistente con haber sido golpeada con un martillo de garra, Feig dijo que sí. El doctor testificó que se encontraron varias lesiones. Incluían fracturas en su columna vertebral, carbonización en los huesos de sus dedos y una mandíbula fracturada que él creía que había sido causada por más que un pisotón, como André había descrito. Existe la posibilidad de que él hubiera tomado algunos pasos extremos que ayudaron a ocultar evidencia. El asunto relacionado con los restos de Andrin se mantuvo oculto durante muchos meses. El hecho de que los huesos habían sido incendiados tampoco estaba en disputa. El martillo encontrado en su casa era o un arma de asesinato o una herramienta utilizada después del hecho. El historial de búsqueda de Andre en su teléfono ofreció una visión de sus preocupaciones sobre esta evidencia. Se extrajo la información de su teléfono y sus búsquedas fueron leídas en voz alta en la corte, incluyendo: ¿puede alguien caer y romperse el cuello? ¿Cuánto tiempo duran las huellas dactilares? ¿Cuánto tiempo dura la sangre para pruebas? Cuando llegó su turno, Andre subió al estrado para testificar. Su defensa dependía de si el jurado encontraba creíble su historia. ¿Estaba finalmente diciendo la verdad? Andre comenzó explicando cómo descubrió la aventura de su esposa. Luego describió lo que creía que era un plan que Andrin estaba elaborando para transferir la propiedad de su negocio y activos completamente a su nombre. Desde su perspectiva, el negocio de la casa de cuidados era un esfuerzo compartido construido igualmente entre ellos. Andre había proporcionado la financiación inicial para el negocio años antes, y según la ley de Texas, un divorcio significaría dividir todo por igual. A pesar de eso, él afirmaba que este arreglo no era aceptable para Andrin. En contraste, la fiscalía tomó hechos similares, pero los presentó de manera muy diferente. Argumentaron que Andre veía tanto el negocio como a su esposa como su propiedad. Él había proporcionado el capital semilla para el negocio, por lo que el negocio era más suyo que de ella. Había patrocinado la ciudadanía estadounidense de su esposa y luego pagado su educación universitaria. También sentía un sentido de propiedad sobre ella. La aventura de Andrin y su plan para apoderarse de los activos y fondos del negocio lo enfurecieron. La fiscalía argumentó que esto podría haber sido su motivo para cometer el crimen. Además, la pareja fue a la oficina de impuestos de H&R Block para discutir los detalles de sus nuevos planes de negocio. Durante esta reunión, Andre se enteró de un nuevo negocio que su esposa había establecido utilizando ambos activos. Ella lo llamó Elena Property Management y estaba registrado solo a su nombre. Andrés se dio cuenta de que las ediciones que había hecho anteriormente a su plan de negocio, que pensaba que eran para Starlight Homes, habían sido utilizadas para esta nueva empresa sin su conocimiento. Se sintió traicionado, creyendo que Andrin estaba intentando tomar el control financiero y robarle. La discusión comenzó en la oficina de impuestos y se intensificó en el camino a casa cuando Andre confrontó a su esposa por actuar de manera independiente, a pesar de que compartían el hogar y el negocio. Una vez en casa, la discusión se volvió intensa. Luego decidió desescalar la situación al salir de la casa. Se estacionó en la estación de Shell durante un tiempo, mientras los dos continuaban discutiendo por mensaje de texto. Después de salir de la gasolinera, Andre condujo a un parque local, donde se sentó y escuchó música para pasar el tiempo. Testificó que regresó a la casa alrededor de la medianoche, cuando supuso que su esposa ya se habría acostado. Pero cuando entró a la casa, ella estaba despierta esperándolo y extremadamente enojada. En ese momento le dijo que había tomado la decisión de finalizar el divorcio y que no reconsideraría como lo había hecho antes. La noticia desató una discusión mucho más intensa que cualquier otra que hubieran tenido en el pasado. A medida que la discusión escalaba, la tensión se volvió física.
Todo comenzó en la sala de estar, pero se trasladó al dormitorio, donde Andrine sufrió un corte en la cara. André la describió como enfurecida, cargando hacia él en un intento de atacar. Afirmó que solo actuó defensivamente, esquivando sus golpes mientras trataba de evitar lesiones. Desafortunadamente, durante la lucha la hizo tropezar, provocando que cayera al suelo y, en un arrebato de ira, la pateó 2 veces. Después de la segunda patada, notó que ella estaba sibilante y escuchó pasos, dándose cuenta de que su hija Elena estaba cerca. En pánico, Andre admitió que las patadas habían sido fatales. Abrumado por la gravedad de la situación, condujo el cuerpo de Andrine a una zona rural para deshacerse de él. Andre admitió haber dejado el cuerpo de Andrine en un campo cerca de restos de animales. Después de ser liberado de la custodia policial a principios del 2 de marzo, regresó al lugar en un ataque de ira. Este hombre también afirmó que no utilizó los artículos que había comprado en la tienda de herramientas Lowe's porque sufrió una crisis de conciencia y cambió de opinión. No fue, como afirmó la fiscalía, porque fue arrestado antes de tener la oportunidad de hacerlo. Intentó quemar el cuerpo usando gasolina, pero el fuego no duró. Frustrado, utilizó un martillo para golpear los restos antes de abandonar el área. Más tarde, su comportamiento se volvió cada vez más irracional. Mientras retrocedía de su garaje con el Porsche, accidentalmente golpeó la puerta del garaje. Cambiando a su Jaguar, condujo a una armería y compró una pistola, pero se fue sin llevarla. A pesar de saber que Andrine estaba muerta, Andre envió mensajes de texto a su teléfono, tratando de crear la impresión de que no estaba al tanto de su paradero. La fiscalía argumentó que su silencio durante la búsqueda de 5 meses por la víctima fue un intento de cubrir sus huellas. Hasta este punto, Andre fue incómodamente directo con su explicación. Desestimó esta afirmación, diciendo que no veía sentido en pretender buscarla, ya que ya sabía lo que había sucedido. Los fiscales enfatizaron que las acciones de Andre, que incluían intentar quemar el cuerpo y golpearlo con un martillo, eran intentos deliberados de destruir evidencia. Argumentaron que se detuvo solo porque su arresto interrumpió sus planes. Por otro lado, Andre afirmó que sus decisiones fueron impulsadas por la ira y el pánico, dejando que el tribunal determinara si sus acciones fueron impulsivas o calculadas. A medida que el juicio llegaba a su conclusión, el jurado enfrentó una decisión difícil. La fiscalía había destacado las inconsistencias en el relato de Andre, particularmente su afirmación de que 2 patadas en defensa propia causaron la muerte de Andrine. Argumentaron que esta explicación era poco plausible dado su tamaño y fuerza en comparación con los de él. La fiscalía presentó la versión de los hechos del sospechoso como irrazonable, abogando por un caso de asesinato en lugar de defensa propia. El jurado deliberó extensamente, pasando 14 horas durante 2 días. Inicialmente estancados, el juez Frankie Castro les instruyó a continuar las deliberaciones utilizando una carga Allen, una directiva destinada a alentar a los jurados a alcanzar una decisión unánime. Finalmente emitieron su veredicto: no culpable de asesinato, pero culpable del cargo menor de homicidio involuntario. En su sentencia, el juez Castro basó su decisión en la falta de remordimiento y compasión que observó en André McDonald a lo largo del juicio. El juez no vio emoción ni arrepentimiento visible en más de una ocasión. Observó cómo Andre miraba su teléfono mientras se daba testimonio. El juez también expresó su sorpresa por las acciones de Andre, incluyendo dejar su cuerpo entre huesos de animales, quemarlo y profanarlo con un martillo. Estos actos, combinados con su historial militar y la falta de antecedentes penales, pintaron un cuadro perturbador y contradictorio. Andre fue condenado a 20 años de prisión por homicidio involuntario, la pena máxima permitida. Además, recibió 5 años más por manipulación de evidencia, que se cumplirán de manera consecutiva. La custodia de su hija, Elena, fue otorgada a su abuela, Marín. Durante la audiencia de sentencia, se leyó en voz alta una carta de Elena en la que expresaba su angustia. «Mataste a mi madre, pagarás por lo que hiciste para siempre». De vuelta en Jamaica, el propio padre de Andre, Everton McDonald, también se encontró en problemas legales.
Everton está programado para ser juzgado en septiembre de 2023 por supuestamente haber contratado a un sicario para matar a su esposa, Anya Hamilton MacDonald, en julio de 2020. También se le acusa de asesinar a su primera esposa, Marlene, en 2009. Ese juicio debería comenzar en enero de 2024 si no acepta un acuerdo de culpabilidad. Ambos asesinatos ocurrieron en Por Antonio. Solo 4 meses después de su sentencia, Andre presentó una apelación de su condena por homicidio involuntario. Una parte de la apelación argumenta que su pie no debería haber sido categorizado por el tribunal como un arma mortal. Su equipo legal también alega varios problemas con la evidencia presentada en el juicio. Una decisión sobre la apelación tomará algún tiempo. Andre MacDonald dejó que la ira y el miedo dominaran su vida, causando dolor y sufrimiento a su familia y a su hija. Sin embargo, de esta historia podemos darnos cuenta de que cada relación requiere comprensión, respeto y comunicación honesta. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de dejar que las emociones negativas nos abrumen, necesitamos encontrar maneras de escucharnos y compartir entre nosotros. Aunque el dolor y la pérdida son inevitables, cada día sigue siendo una oportunidad para corregir errores, comenzar de nuevo y reconstruir relaciones dañadas. Recuerda, solo cuando enfrentamos la verdad y aprendemos a cambiar podemos superar verdaderamente los desafíos de la vida.